En esta clase aprenderemos sobre el valor absoluto y la distancia que hay entre dos puntos sobre la recta real. Comencemos hablando sobre el valor absoluto. El valor absoluto de un número A se denota mediante la simbología que tenemos acá en pantalla, que sería el número A al cual le vamos a hallar el valor absoluto entre dos barritas que son las barritas de valor absoluto. Este valor absoluto siempre es una cantidad positiva y representa la distancia entre el 0, nuestro origen en la recta real, y el número A al cual estamos hallando el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de un número en la recta real representa la distancia que hay entre este 0, que es nuestro origen en la recta real, y un número A. Ese número A es cualquier número real, puede ser el 5, el 100, el 1000, el 1.000.000, el menos 50, el menos 7, el 2,5, puede ser decimal, puede ser irracional como raíz de 2, el número pi, es cualquier número real. Entonces la distancia que hay entre el 0, el origen en la recta real, y el número A es el valor absoluto de A, lo representa el valor absoluto de A. Por ejemplo, si yo tengo el número 4, entonces el valor absoluto de 4, a ver, movemos esto un poquito acá. Acá estaría nuestra recta real, este es el 0, 1, 2, 3, 4. Entonces la distancia que hay entre este 0 y este 4 es el valor absoluto de 4. Esa es la distancia. Ahora, si yo tengo el número menos 3, el valor absoluto de menos 3, entonces la distancia entre nuestro origen y el menos 3, la distancia, digamos que aquí está el origen, acá está el menos 1, acá está el menos 2, acá está el menos 3, etcétera. Entonces la distancia que hay desde acá hasta acá es igual al valor absoluto de menos 3. Esa sería la distancia. Entonces recuerden siempre, el valor absoluto de un número representa la distancia que hay del número al origen en el sistema de referencia. Ahora, ¿cómo se define el valor absoluto? Entonces vamos a definir ese valor absoluto. Vamos a copiarlo acá, la definición del valor absoluto. Definición del valor absoluto. Entonces, dice, si A es un número real, voy a copiarlo aquí, si A es un número real, no olviden, los reales son los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Entonces el valor absoluto de A es valor absoluto de A igual a si A mayor o igual que 0 y menos A si A menor que 0. Esta es la definición del valor absoluto. Esta es la definición del valor absoluto, que es el valor absoluto de un número es igual a lo que hay entre barras de valor absoluto si el número que hay entre barras de valor absoluto es mayor o igual que 0, que es lo mismo que decir que es positivo o que es igual a 0. Recordemos que lo que está a la derecha del 0 en la recta real es positivo. Entonces todo lo mayor que 0 es positivo. Entonces, si lo que hay entre barras de valor absoluto es mayor que 0, que es lo mismo que positivo, es 0, el valor absoluto es A. Si lo que hay entre barras de valor absoluto es menor que 0, lo que es lo mismo, es negativo, entonces el valor absoluto es menos A. Mucho cuidado porque uno siempre dice el valor absoluto de un número es positivo. Entonces se me enredan mucho porque dicen, bueno, y entonces este porque tiene un menos. Lo que es positivo o negativo son los números, no las letras. Estas letras, esta A o este menos A representan un número. Yo no sé qué número representan. Si ese número es positivo, entonces el valor absoluto es el mismo. Si esta A representa un número negativo, hay que multiplicarlo por menos para que se vuelva positivo. Si esa A es menor que 0, es negativa. Entonces habría que multiplicarlo por menos para que se vuelva un número positivo, que es lo que debe valer el valor absoluto. Esta es una función por tramos.
Un tramo es una cosa, un tramo vale A, otro tramo es otra cosa, otro tramo vale menos A. Es una función por tramos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el valor absoluto de 5, entonces en la recta real nosotros sabemos que el 5 está a la derecha del origen. El 5 es un número positivo. Entonces el valor absoluto de un número positivo es el mismo, es lo mismo que hay entre barras de valor absoluto. Entonces el valor absoluto de 5 es 5. Pero si tuviéramos, por ejemplo, el menos 7, valor absoluto de menos 7, ya este número es menor que 0. Entonces ya trabajaríamos es con esta regla, que es menos lo que hay dentro de barras de valor absoluto. Entonces menos 7. Y esto es igual a 7, da un número positivo. Si tenemos el valor absoluto de menos 2, esto va a ser igual a, como el menos 2 es menor que 0, entonces aplica otra vez esta regla, entonces sería menos 2, y eso es igual a 2. Ese es el valor absoluto de menos 2. Si tenemos el 0, pues ese cabe en esta regla, que tiene el mayor o igual. Recuerden de la clase pasada que cuando tiene el igual contiene el número. Entonces, como el número es 0, cae en esta regla y el valor absoluto es lo que está entre barras, o sea, sería el mismo 0. ¿Sí? Si tengo el número acá 1 menos pi, entre barras de valor absoluto, esto va a ser igual a, recuerden que el número pi es 3.1415,9, etc. Entonces 1 menos 3.14 va a ser un número negativo. Entonces caería en esta segunda regla, hay que multiplicar por menos. Entonces sería menos, abren paréntesis y se coloca 1 menos pi. El paréntesis importantísimo, aprovecho aquí para decirles, porque si me colocan menos 1 menos pi estaría mal. Este menos acá como está solo está afectando al 1. En cambio acá con el paréntesis el menos está afectando a todo el número, que es lo que necesitamos, es menos lo que haya entre barras de valor absoluto. Entonces mucho cuidado con esto, hay que colocarle los paréntesis y ya este vendría a ser el valor absoluto de 1 menos pi. Esto lo podemos dejar así o podemos aplicar ley distributiva. Recuerden que era una de las propiedades que vimos en la primera clase, la ley distributiva, que sería multiplicar este menos, es como tener un menos 1 acá, entonces se multiplica el menos por el 1 y el menos por el número pi. Entonces sería menos 1, que sería este menos por 1 y menos por menos da más, entonces más pi. Menos 1 más pi, o lo que es lo mismo, por ley conmutativa, es pi menos 1. Ley conmutativa de la adición sería pi menos 1. O lo pueden dejar 1 menos pi, no hay problema. Ahora, el valor absoluto tiene unas propiedades muy importantes que son propiedades del valor absoluto. Entonces, la primera propiedad que vamos a ver es la propiedad del valor absoluto de un producto. El valor absoluto de A por B será igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Entonces, por ejemplo, si tenemos valor absoluto de menos 2 por 5, será lo mismo que valor absoluto de menos 2 por valor absoluto de 5. Entonces, de este lado izquierdo, el menos 2 por 5 nos da menos 10. Y eso será igual al valor absoluto de menos 2, como el número menos 2 es menor que 0, entonces sería este casito, el menos 2 es menor que 0. Cuando el número es menor que 0, el valor absoluto es menos lo que está entre barras de valor absoluto. Entonces sería menos 2. Como el 5 es un número mayor que 0, entonces sería este caso, como el número es mayor que 0, el valor absoluto es lo que está entre barras de valor absoluto. Entonces simplemente sería 5. Ahora acá, el valor absoluto de menos 10, acá en el lado izquierdo, entonces como el menos 10 es un número negativo, el valor absoluto de menos 10 es menos 10. Y acá en el lado derecho, este menos por menos, vamos a multiplicar primero estos signos, menos por menos más, entonces nos queda 2 por 5.
Entonces ya venimos, decimos que menos por menos es más, entonces queda 10 y 2 por 5 en el lado derecho sería 10. Entonces nos da que 10 igual a 10, lo que confirma en este ejercicio que el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Ahora vamos con el segundo casito, que es el valor absoluto de la división. El valor absoluto de un cociente A sobre B es el cociente de sus valores absolutos, o sea, es el valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 20 sobre 4 va a ser igual al valor absoluto de menos 20 sobre el valor absoluto de 4. Entonces, menos 20 sobre 4 pues da menos 5. Y esto va a ser igual a, el valor absoluto de menos 20 es menos 20, por ser el 20 un número negativo. Como el 4 es un número positivo, el valor absoluto de 4 es 4. El valor absoluto de menos 5, como es un número negativo, es menos 5. Igual a, el valor absoluto acá de menos 20 fue menos 20 y menos por menos más, entonces queda 20 sobre 4. Menos por menos da más, 5, y 20 sobre 4, 5. Entonces el valor absoluto de un cociente es el cociente de sus valores absolutos. Ahora vamos a mirar lo de la distancia entre dos puntos sobre la recta real, que sería el otro temita a mirar en esta clase. Distancia entre dos puntos sobre la recta real. Entonces, si A y B son números reales, copiemos eso, si A y B son números reales, entonces la distancia entre los puntos A y B entonces la distancia entre los puntos A y B sobre la recta real es distancia entre A y B es el valor absoluto de B menos A, o es lo mismo que el valor absoluto de A menos B. No me importa, la resta no es conmutativa, pero en valor absoluto sí lo es, porque de todas maneras va a dar positivo. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 5 menos 3, eso es 2, pero si tienen 3 menos 5, eso es menos 2. La resta no es conmutativa porque no da lo mismo. 2 no es lo mismo que menos 2. Pero en valor absoluto sí va a ser lo mismo porque ambos números van a dar 2. Y este va a ser menos 2, que sería 2. Entonces en valor absoluto es lo mismo decir B menos A que A menos B. Entonces, cuando van a hallar la distancia entre dos puntos sobre la recta real, dibujemos acá la recta real. Acá está el 0, digamos que por acá está el número A y por aquí va a estar el número B. Entonces esta distancia que hay acá entre A y B, esta distancia entre esos números va a ser igual al valor absoluto de B menos A o A menos B, como quieran. La cuestión es que restan los números, le sacan el valor absoluto y eso me va a dar la distancia entre esos dos números. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la distancia entre menos 3 y 2, la distancia entre el menos 3 y el 2, entonces simplemente esa distancia va a ser igual al valor absoluto de menos 3 menos 2, que eso va a ser lo mismo que el valor absoluto de menos 5. Como el menos 5 es un número negativo, es menos 5 su valor absoluto. Entonces esa distancia va a ser igual a 5. Ahora, si quieren, otro estudiante puede haber dicho, bueno, yo resté 3 menos 2, pero él puede haber restado 2 menos 3. Entonces puede haber sido 2 menos 3. Entonces esta distancia
sería 2 menos por menos es más 3. Entonces queda que la distancia es el valor absoluto de 5 y esa distancia es igual a 5. El valor absoluto de 5 como un número positivo es el mismo. Ahora recuerden que este menos es de fórmula, primer número menos segundo número. Este primer menos es de la fórmula de la distancia y este segundo menos es el menos del número, ¿sí? Entonces si dibujamos la recta real, acá, y tenemos acá el 0, entonces acá estaría, grafiquemos los números el 1 y el 2, acá está el 2 y acá está el menos 1, menos 2, menos 3. Entonces esta distancia desde el menos 3, perdón, hasta el número 2 es de 5 unidades. Esa distancia es de 5 unidades, que fácilmente la podemos contar acá: 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades. Entonces así se halla la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, si tenemos acá la distancia entre el menos 5 y el menos 8, distancia entre menos 5 y menos 8, entonces simplemente esa distancia va a ser el valor absoluto de menos 5 menos menos 8. Entonces esa distancia va a ser menos 5, menos por menos da más, entonces queda más 8 y menos 5 más 8 es más 3. Como el 3 es un número positivo, el valor absoluto es el mismo. Entonces si tenemos la recta real nuevamente, acá está el 0, digamos aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Entonces necesitamos el menos 5 y el menos 8. Entonces 1, 2, 3, 4, menos 5 estaría por acá, menos 5, y menos 8, menos 6, menos 7, menos 8 estaría acá. O sea, si represento esos números, recuerden que los números reales se representan con puntos sobre la recta real. Ahí está representado el menos 5 y el menos 8. Simplemente la distancia entre los puntos es de 3 unidades, que es lo que nos dio acá. Ahora, supongamos que tenemos esta especie de ejercicio. Supongamos que tenemos un ejercicio donde nos dicen que la distancia entre dos números se sabe que es 8. Se sabe que uno de los números es 5, pero no se sabe cuál es el otro número. Entonces vamos a hallar cuánto vale el otro número. ¿Cuál es el otro número que está a una distancia de 8 unidades del número 5? Entonces la cuestión es que nosotros tenemos que la fórmula de distancia entre dos puntos en la recta real es el valor absoluto de la resta entre los puntos. Entonces vamos a tener que la distancia nos dicen que es 8. Valor absoluto del número A, que es 5, menos el número B, que no sabemos cuánto es. Ahora, como yo no sé cuánto vale el número B, yo no sé si al restar 5 menos B esto me va a dar positivo o me va a dar negativo. Entonces voy a tener dos posibilidades. Si 5 menos B es mayor o igual que 0, es una posibilidad. Y si 5 menos B es menor que 0, es otra posibilidad, porque no sé cuánto vale B. ¿Sí? El B representa un número, pero no sé cuánto vale ese número. Suponiendo que 5 menos B es mayor o igual que 0, entonces nos va a quedar que 8 es igual a, como el 5 menos B estamos suponiendo que es mayor que 0, entonces el valor absoluto de él es el mismo, o sea que es 5 menos B. Entonces si despejamos de acá la B, pasamos la B que está restando para el lado izquierdo, y pasamos el 8 que está positivo para el lado derecho a restar. Entonces el número es 5 menos 8, que es menos 3. O sea que nos dice que si la resta es positiva, el número que estamos buscando es menos 3. Ahora, ¿qué pasa si esta resta es negativa? Entonces quedaría que 8 es igual a, si suponemos que esto es menor que 0, entonces el valor absoluto de esta resta, como es un número negativo, lleva un menos delante, menos el 5 menos B. Entonces ya me va a quedar que 8 es igual a menos 5 más B. Si despejamos la B, nos queda 8 más 5 es igual a B, o sea que 13 es igual a B. B es igual a 13.
Entonces tengo dos soluciones. Vamos a comprobar que ambas son soluciones. Vamos a dibujar la recta real. Dibujamos acá la recta real. Digamos que aquí está el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá está el 13, menos 1, menos 2, menos 3. Acá está el menos 3. Entonces, estábamos diciendo que cuánto valdría un número que esté a una distancia de 8 unidades del número A, que es 5, que representa el 5. Entonces, acompañamos el 5 acá. El 5 sería 1, 2, 3, 4, 5. Está acá. Entonces ya cualquiera de estos dos números debe estar a una distancia de 8 unidades del número 5. Tanto este como este. Y las podemos contar fácilmente. Desde el menos 3 hasta el 5 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Y desde el 5 hasta el 13 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Entonces hay una distancia de 8 unidades desde el 5 hasta el 13 o desde el menos 3 hasta el 5. Entonces esas serían dos soluciones para este problema. Hagamos otro ejercicio de este tipo. Digamos que la distancia es 4. Que A no sabemos cuánto es. Y que B es 7. Entonces vamos a ver qué posibilidades hay. Entonces, la distancia sabemos que es el valor absoluto de A menos B. Entonces la distancia es 4, igual al valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Entonces nos queda A menos 7. Entonces vuelve y juega. Si A menos 7 es mayor o igual que 0, tendremos una solución. Pero si A menos 7 es menor que 0, vamos a obtener otra solución. Entonces me va a quedar que 4 es igual a A menos 7. O que 4 es igual a menos A menos 7. Entonces, si A menos 7 es mayor que 0, es positivo, representaría un número positivo y el valor absoluto de un número positivo es el mismo, lo que está entre barras de valor absoluto. Si A menos 7 es menor que 0, él representaría un número negativo, entonces el valor absoluto sería menos lo que hay entre barras de valor absoluto. Entonces aquí ya nos va a quedar que si despejo la A, queda 4 más 7 es igual a A, 4 más 7 es 11 y eso es igual a A. Y aquí queda que 4 es igual a menos A más 7. Entonces paso la A para este lado y el 4 para el otro lado y me va a quedar que A es 7 menos 4, que es 3. Entonces tengo dos soluciones. A igual a 11, A igual a 11 y A igual a 3. Esas son las dos soluciones. Vamos a comprobarlo gráficamente en la recta real. Entonces vengo acá está el 0, entonces empezamos 1, 2, 3, este es el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces el 3 y el 11 fueron nuestras posibles soluciones para que estén a una distancia de 4 unidades del número 7. Copiemos también el número 7, 3, 4, 5, 6, 7 estaría acá. Lo represento acá en la recta real con punticos, este es el número 3, este es el número 7, este es el número 11. Entonces la distancia entre 3 y 7 debe ser de 4 unidades y la distancia entre 7 y 11 debe ser de 4 unidades. Entonces miren que aquí está 1, 2, 3, 4 y aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces ahí está representada la distancia. Bueno, hasta aquí esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.